Casi nos separan 50 minutos de la 1 de la tarde y nos metemos de lleno para pensar el escenario después del domingo. Es lo que nos propone hoy nuestro especialista en política nacional, Enrique de la Calle, periodista de la agencia Paco Urondo. El post-elecciones existe. Quique, ¿cómo andas, querido? Acá te saludamos con Fer. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien, Quique. Como siempre, muchas gracias por los minutos acá palpitando la previa del domingo. Y efectivamente vos me fuiste para allá, para el lunes. ¿Qué pasará el lunes, Quique? ¿Qué pasará el lunes? Lunes va a haber. Siempre la Argentina, sí, siempre la Argentina hay días después. Como todas las elecciones en Argentina en el último tiempo son traumáticas, marcan agenda. Es así, de allí que incluso haya mucha dirigencia política que piensan en eliminar las elecciones de medio término, porque hay una cierta lógica de plebiscitación, ¿sí? ¿Está bien dicho? De plebiscitar el mandato. Cuando uno elige presidente, sanciona el gobierno que se va, en el medio turno ya uno le está juzgando, analizando al gobierno que está haciendo, con una lógica de te apoyo o te rechazo muy fuerte. Me parece que Milei está en ese momento actual ante una situación, ante una elección que el proceso electoral empezó, no sé si lo recordamos ya, empezó con un gobierno que le ganaba al macrismo en Capital Federal por paliza, ¿no? Adorni salió elegido en aquella oportunidad, el PRO salió en tercer lugar en su distrito. Eso obligó al PRO a una alianza con la Libertad Avanza en un lugar de subordinación. Eso fue hace unos meses y quedó totalmente casi en otro país. Hoy la Libertad Avanza no está en ese momento de expansión, todo lo contrario. Ahí incluso terminó el gobierno con su principal figura no yendo a algunos distritos clave, como provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y se enfrentaba, bueno, al desafío de qué va a pasar, porque si algunas encuestas, las encuestas hay que mirarlas de reojo, pero si algunas encuestas aciertan con el número, vamos a estar en un lunes complicado. Ahí parte de lo que se espera. ¿Y qué es lo que te esperás complicado para el lunes, Quique? Estamos hablando de economía porque particularmente hay mucho temor sobre la política económica y la gestión del gobierno, pero también en términos del escenario, ¿no? Propiamente político. Se está hablando mucho de las bajas en los ministerios del gobierno previo ya a las elecciones. Bueno, ¿qué se vendrá justamente después, no? Uno podría decir, como el mercado. Vieron que el mercado empezó a mover el dólar, a presionar mucho con el dólar, incluso habiendo intervención norteamericana, el dólar no para de subir, de a centavos, pero no para de subir, ya está cerca o está ahí dando vueltas en torno a los 1.500 pesos. En la política pasa lo mismo. Pareciera que la política ya descuenta que la elección del gobierno no va a ser buena, si no nos explica cómo. Ya se fue un canciller y ya hay otro ministro, el de Justicia, Sí. Julio Libarona, que dejó trascender que también se va a ir. Sí. Entonces, me parece que la política también está viendo que el resultado electoral del gobierno no va a ser bueno y que en el plano político el gobierno va a tener que ir obligadamente a una refundación, a una reorganización. En principio eso será un cambio en el gabinete que, de acuerdo a cuál sea el número final de la elección el domingo, veremos la profundidad de esos cambios y bueno, ¿y qué pasa con las alianzas? ¿Hay algún operador norteamericano en el país? ¿Hay gente de JP Morgan en el país? Sí. Me parece que el establishment local y el internacional lo va a obligar al gobierno a recalibrar dependiendo de cuál sea el resultado, de cuán grave sea ese resultado. Ahí te pregunto, Quique, sobre estos cambios que se vienen, porque ya se habían anunciado y de hecho lo de Huerten se esperaba que sea para después del domingo y terminó siendo antes. Digo, ¿qué cambios en profundidad se pueden llegar a venir? ¿Qué sectores claves del gobierno pueden haber cambios? Si el gobierno
tiene un resultado en torno al 30%, me parece que ahí el gobierno va a tener que buscar alguna lógica de coalición más amplia. No puede seguir gobernando con su poder original, porque en definitiva, si sacara 30% nacional, es la elección de Milei en primera vuelta. Hay que entender que Milei ganó en primera vuelta, no ganó, salió segundo, con 30%. Luego en el balotaje, él llega al 55%. Pero él está gobernando como si en realidad sus números fueran los de la primera vuelta, ¿verdad? Que está bien. Esos son sus números de su voto núcleo, pero con ese porcentaje no le había ganado a Massa. Le gana luego cuando todo el voto radical, todo el voto del macrismo se le suma. Pasa que después él, en el gobierno, gobernó con su lógica más propia. Entonces me parece que ahí va a tener que volver a buscar ese voto más amplio, va a tener que buscar un consenso más amplio, ahí lo intentarán al gobierno obligar a negociar con algún sector de Provincias Unidas y de nuevo con el macrismo. Y ahí la figura de Macri va a tomar otra relevancia de la que estuvo hasta acá. El gobierno, lo dijimos la semana pasada, por errores propios, por decisión propia, por lo que fuera, fue a una alianza con los Estados Unidos con una debilidad tan grande que el gobierno está a tiro de tweets de Trump. No habla de la Argentina, pero de su ministro de Economía. Lo que diga Bessent el domingo a la noche o el lunes va a ser determinante para la suerte del gobierno. Así que es un escenario muy complejo si el gobierno no hace una elección en torno al 35-40% este domingo. Lo iremos viendo, ¿no? Enterándonos el domingo. Che, se espera que ¿cuál es tu proyección respecto de, sabremos realmente para las 9 de la noche el resultado? O porque viste que hay gente que piensa que como es un sistema nuevo se va a retrasar un poquito todo eso. Ayer escuchaba a un especialista que decía que entre las 9 y las 10 hay que ver este sistema y los errores que puede haber. Sí. Hay algunas provincias que votan más de una cosa, por ejemplo, creo que Chubut está votando un referéndum por un tema. Bueno, habrá que ver, entiendo, en torno a las 10 de la noche ya tendremos buenos resultados, con la atención puesta sobre todo en las provincias más pobladas. Claro que ahí, sí. Ahí se verá, sí. El gobierno tiene que hacer, en capital va a ganar, habrá que ver qué pasa con el resto de esas provincias. Bueno, veremos, muchas cosas para analizar en el día después de una elección, como todas en Argentina, que marcan un antes y un después. Me haces acordar a las palabras de Virginia Gallardo, una de las candidatas que dijo... mirá quién me hiciste acordar, No sé si me estás el folclore de las elecciones. Sí. Quique, te mandamos fuerte abrazo desde acá. Nos encontramos la semana que viene. Dale, igual. Quique de la Calle con nosotros y nosotras desde la agencia Paco Urondo. Para leer mucho más, ya sabes ahí, agenciapacourondo.com.ar. Fingiendo demencia. Fingiendo demencia. Fingiendo demencia. La tangente de las noticias. No le gusta la palabra tangente. Que es la mezcla de tanga y gente, ¿no? Claro. Tranqui.